Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá presentes. Ya dejé visible para ustedes la actividad sobre debate nuclear, más el material de la clase de hoy, que es el material de debate parlamentario, y algunos documentos estaba buscando, les dejé algunas actividades parlamentarias relacionadas con energía nuclear y con satélites, que son dos industrias estratégicas. Y un video de archivo que el año pasado no lo incluí, este año se los dejo, que es justo sobre la sesión en la cual se trató el tema de la privatización de las centrales nucleares en la década de los 90, porque se cayó el quórum en esa sesión. Así que es interesante, es contextual, hace el debate, no es del debate, ¿eh? Es un tema que hace el debate. Yo iba a ver hoy, esperen un segundito, quería ver en el canal de YouTube si ya lo subieron. Porque el día de hoy hicimos una actividad en el rectorado eh, sobre, en el cual yo traté sobre infraestructuras críticas. No, no está, ya, todavía no lo han subido en el canal de YouTube de la universidad. Subieron otras dos actividades que hicimos sobre intereses estratégicos. Yo no sé si ustedes, sí, creo que estaban al tanto. Hicimos una hicimos una jornada de un ciclo de 4 encuentros en los cuales tratamos intereses estratégicos. Bueno, ayer subieron los últimos dos, así que ya están disponibles para quien los quiera ver en el canal de YouTube de la universidad, ¿no? De la facultad. Bueno, hoy vamos a tratar la segunda parte de la unidad número 3, en la cual estamos haciendo como una caracterización del poder legislativo para poder entender la dinámica de funcionamiento respecto del tratamiento de los intereses estratégicos, ¿no? Porque, digamos, presenta como ciertas particularidades. Decía yo, repasamos un poquitito, la semana pasada me detuve in extenso sobre el contenido del texto de Soto Velasco, ustedes habrán visto en la bibliografía, en el cual había como una caracterización general del funcionamiento del poder legislativo, la cuestión de la separación de poderes y la idea esta de la nueva separación entre poder legislativo y poder ejecutivo, con los tres aspectos que señalamos, ¿no? La cuestión de la regulación estatal, la cuestión de la mutación de los partidos políticos y, por último, incorporar en el análisis la dimensión del régimen político para poder comprender su funcionamiento, ¿no? Esta tríada de conceptos que nos permite ordenar, digamos, un enfoque o cómo comenzar a trabajar sobre el poder legislativo. Hoy vamos a ver lo que acompaña esto, ¿sí? Que guarda mucha relación con el caso argentino a partir de la reforma de 1994. Algo de eso mencionamos la vez pasada, justo acá Luis traía a colación, digamos, los artículos que mencionan que la propiedad del subsuelo recae en las provincias argentinas y no en la nación. Es un cambio sustantivo respecto de la Constitución, de la redacción anterior de la Constitución Nacional. Y sobre eso nos vamos a comenzar a adentrar porque la reforma de 1994 incorpora otras instituciones políticas que explican el funcionamiento del poder legislativo y que también permiten entender una mutación que no es menor, que se sucede a partir de esta reforma del 94 y que adquiere, a mi entender, esto es una propuesta, digamos, de la materia mía para debatir, adquiere particular relevancia con posterioridad a la crisis del 2001. ¿Sí? Hasta la crisis del 2001 podemos comprender que el sistema político argentino funciona con bemoles de manera similar a cómo funcionaba con anterioridad, ¿sí? A la reforma de 1994. Nosotros podemos entender que las cosmovisiones o las macroidentidades políticas argentinas con algunas diferencias se mantenían encolumnadas detrás de dos partidos políticos mayoritarios, que son la Unión Cívica Radical
y el Partido Justicialista. Estas dos identidades político-partidarias reagrupaban el grueso de la representación política en la República Argentina. Eso se mantiene hasta 1994 y continúa, ¿sí?, hasta, podríamos decir, que el primer gobierno que incorpora un tercer partido de manera activa es el gobierno de 1999 con la Alianza, en el cual un tercer partido político, que es el FREPASO, accede a puestos de gestión en el Ejecutivo Nacional. Eso es una novedad si uno analiza el devenir de la política partidaria en la República Argentina, y ustedes me dirán, ¿qué relación guarda esto con el tratamiento de los intereses estratégicos? Y ahora vamos a comenzar a ver esto. Cuando nosotros tenemos un escenario político partidario estructurado en torno a una polarización partidaria, polarización no en el sentido de las ideas, sino en el sentido de las representaciones, ¿no? Cuando tengo dos representaciones político-partidarias, la estructura de negociación es muchísimo más fácil, ¿sí? Yo tengo el actor político partidario A, el actor político partidario B. Los procesos de negociación entre los actores político partidarios son sencillos, puesto que A negocia con B algún tipo de transacción, ¿sí?, en términos de recursos, léase por recursos materiales o institucionales o simbólicos, ¿sí? No es necesario que el recurso sea dinero, ¿sí?, sino que puede ser lugares, espacios de gestión, ¿sí?, o recursos para gestionar en las provincias. Decía, cuando el sistema político partidario se estructura en torno a dos actores, como era el caso histórico argentino, o a un único actor, como puede ser el caso mexicano, por eso yo les incluí la bibliografía, los procesos de negociación son muchísimo más sencillos. En el caso de la República Argentina, lo que sucedía era una articulación entre el peronismo y el radicalismo, ¿sí?, en el cual el poder legislativo, a pesar de los nuevos institutos, los nuevos institutos políticos que incorpora la reforma del 94, seguía en torno a una validación legislativa de iniciativas políticas que nacían en el Poder Ejecutivo. Esto, como les decía recién, ¿sí?, simplifica los procesos de negociación y en algún punto facilita el ejercicio del poder por el Ejecutivo Nacional. ¿Sí? El Poder Ejecutivo envía un proyecto al Poder Legislativo. Si el Poder Ejecutivo posee la mayoría parlamentaria, ¿sí?, el Poder Legislativo lo que hace es validar aquellas iniciativas que envía el Poder Ejecutivo transformándolas en leyes. En los casos en los cuales haya mayor necesidad de negociación, en todo caso se verá de qué manera se negocia con la oposición, en ese marco representada por un único partido político, ¿sí?, los términos de los recursos materiales o simbólicos necesarios para la aprobación de la ley. Ese esquema de funcionamiento del sistema político argentino se trastoca a partir de la década del 90 con fuerza a partir de 1999 y de manera significativa con la implosión del sistema político en el año 2001 y la consolidación de universos de representación político-partidaria en torno a macroidentidades políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de un sistema bipartidario, que es el que tiene por origen el Pacto de Olivo con la Unión Cívica Radical y el PJ, pasamos a un sistema tripartito en el cual el FREPASO interviene fuertemente en la representación político-partidaria argentina, y con posterioridad al año 2001 asistimos a la estructuración en torno a frentes en los cuales nosotros podemos identificar lo que es denominado como identidades del panperonismo, identidades panradicales, ¿sí?, por nombrar solo alguna de las dos, y la emergencia, poco a poco, ¿sí?, de un polo de identificación político-partidaria en torno a a un espacio de centro-derecha que se articula con el PRO, que sin embargo, ustedes verán, como yo decía, se articula en torno a macroidentidades, participa de ese espacio también, ese espacio es un frente, ¿sí?,
todos los gobiernos que han accedido al poder a partir del año 2003 son frentes electorales, todos son frentes electorales, y la representación en el poder legislativo, ¿sí?, se estructura similar al frente que participa del poder ejecutivo. Digo similar porque no siempre es idéntica, ¿sí? La estructuración del poder ejecutivo no siempre tiene un correlato sistemático con la estructuración del poder legislativo. ¿Qué tiene esto como particularidad? Que a partir del 2003 y de manera creciente asistimos a la existencia de poderes ejecutivos que están en minoría en el poder legislativo. Esto también es una novedad, porque aquello que yo señalaba como una facilidad a la hora de estructurar las negociaciones en torno a temáticas claves de los programas de gobierno, se transforma en un proceso de negociación ardua en el cual el Poder Ejecutivo debe construir mayorías ad hoc en torno a las temáticas que más les interesan. Ustedes comprenderán que aquí hay una mutación, ¿sí?, del poder legislativo y la adquisición de nuevas capacidades. ¿Por qué digo esto de nuevas capacidades? Porque el funcionamiento que tenía el poder legislativo en una primera etapa en la cual los poderes ejecutivos tienen poderes legislativos estructurados en torno a mayorías del mismo color partidario, es un poder legislativo que nosotros podríamos denominar pasivo, ¿sí? Y si a eso le sumamos una alta disciplina político-partidaria, en la cual el liderazgo político-partidario recae en el Poder Ejecutivo, es claro que aquello que dice el presidente lo cumple el Congreso. Hasta ahí se sigue, ¿no? Ese sistema, como decía recién, explota con la crisis del 2001. Entonces, pasamos de un poder legislativo pasivo a un poder legislativo activo, ¿sí?, que podríamos caracterizar como activo. Ese poder legislativo que es activo comienza a tener capacidad de decisión sobre las iniciativas del Poder Ejecutivo. Un punto también sumamente importante. Ustedes lo verán en el debate. Por eso el debate en torno a las capacidades nucleares argentinas es interesante, porque la primera parte del debate se da en la década del 90, donde nosotros, era la situación que caracterizábamos antes, identidades político-partidarias muy fuertes, que se condicen con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo bajaba iniciativas al Congreso Nacional, y en torno a eso funcionaba el poder legislativo. Sin embargo, la segunda parte del debate, que ya es en la década, en los años 2000, verán otro tipo de articulación político-partidaria. Decía yo, se abandona una actitud pasiva, se pasa a una actitud activa, y hay un aprendizaje de capacidades de decisión por parte del Poder Legislativo. Esto no es sencillo. Para que un Poder Legislativo tenga capacidad de decisión, y esto en el ámbito de la defensa es claro, lo que hace falta es información. Hay un proceso constante, ¿sí?, en los últimos 20 años, podríamos decir, pero de manera más fuerte en los últimos 10 años, por la construcción de capacidades políticas de información del Poder Legislativo, de autoinformación del Poder Legislativo. Podemos identificar algunas que son en la profesionalización de la biblioteca del Congreso, ¿sí?, el despliegue de capacidades de la Dirección de Información Parlamentaria, en el caso de la Cámara de Diputados. La biblioteca es bicameral. La concreción hace poco tiempo de la Oficina de Presupuesto Nacional, dentro de la Oficina de Presupuesto del Congreso, perdonen, la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y ahora tengo entendido, porque yo ya estoy en uso de licencia, pero por ahí Luis lo puede aclarar, que hay una oficina científica en el marco del Congreso de la Nación, que es que también comienza a producir información para la toma de decisión de las comisiones. Esas capacidades que se van desarrollando son capacidades necesarias ¿para qué? Para un Congreso que tiene mayor injerencia en la toma de decisión. No es un Congreso que participa pasivamente
¿sí?, en la aprobación de las iniciativas del Poder Ejecutivo, sino que es un Congreso que participa de manera activa. El otro elemento que yo señalaba recién tiene que ver con un desacople, ¿sí?, que en el caso de América Latina es algo bastante particular, porque nosotros, casi todos los países latinoamericanos, tenemos presidencialismos fuertes, ¿sí?, en los cuales sistemáticamente la presidencia del partido recaía en la figura del presidente de la nación. Esta cuestión comienza a retrabajarse en términos de representación político-partidaria, y en el caso argentino, por primera vez es claro, a partir de la última presidencia, de la presidencia que actualmente estamos teniendo, que es la de Alberto Fernández, en la cual una parte de la coalición gobernante reconoce el liderazgo en una persona diferente que la del presidente, que además tiene la particularidad de participar como vicepresidente de la Nación, o sea, ser miembro del Poder Legislativo. Aquí también hay otra particularidad, porque el proceso de negociación es un proceso de negociación con el espectro político, pero al mismo tiempo al interior de la misma coalición gobernante. Estos elementos, por supuesto, lo que hacen es dificultar, en todo caso, los procesos de negociación. Decía yo que la cuestión de la disciplina partidaria simplificaba el proceso de negociación. La implosión de los partidos políticos tradicionales en la República Argentina da como resultado la emergencia de un pluripartidismo cada vez más fuerte. Ese pluripartidismo no solamente tiene representación en el ámbito de a nivel nacional, sino que comienzan a emerger identidades políticas que son identidades políticas provinciales. Estas identidades políticas provinciales son activas en el caso de los procesos de negociación respecto de los recursos que pone en juego el Poder Ejecutivo a la hora de lograr el quórum para la aprobación de las iniciativas que lleva el Congreso. ¿En dónde se ve esto? Se ve esto claramente con los procesos de negociación en los cuales los pequeños partidos, que son los provinciales, o los partidos que tienen representación nacional, pero que son minorías, intervienen activamente porque son jugadores claves a la hora de lograr el quórum. ¿Sí? Ustedes recordarán, para los compañeros del curso que no son argentinos, un bloque que se armó, creo que en el año 2000, a partir del año 2017, en torno a un diputado de Mendoza, que era el diputado Ramón, que tuvo suma importancia, ¿sí?, a la hora de concertar mayorías en el Congreso de la Nación. Y fue un actor sobre el cual se recurrió sistemáticamente para lograr el quórum en el Parlamento. Creo que Ramón fue el 17 o antes, no me acuerdo. Diputado de la provincia de Mendoza. Esa consolidación de los partidos políticos provinciales como fuerzas que dirimen las votaciones, ¿sí?, es un proceso que acentúa el pluripartidismo. ¿Por qué? Porque los legisladores provinciales van a tener interés en generar bloques cada vez más pequeños, porque esos bloques pequeños son los que les permiten margen de maniobra a la hora de negociar recursos con el Poder Ejecutivo. Lo cual, ¿sí?, en términos del costo, ¿sí?, hace que el costo, ¿sí?, entiéndase por costo, insisto, la transacción de recursos materiales y simbólicos, ¿sí?, el costo de legislar se vuelve cada vez más alto, puesto que los procesos de negociación son cada vez más fuertes. Entonces, la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo de aprobar normas, ¿sí?, tiene un costo transaccional muy fuerte, en el cual intervienen las negociaciones con identidades políticas nacionales diluidas, pero también negociaciones a nivel provincial. Hasta acá me siguen. ¿Alguna duda, consulta? Abrimos el micrófono un ratito, ya quedamos como media hora, así después
Trabajamos los otros puntos. ¿Estamos bien? Bueno. El segundo punto que comienza a intervenir aquí es lo que la literatura especializada denomina, digamos, comenzar a pensar en cuáles son las motivaciones de los legisladores. Esto es el texto, ¿sí? Si ustedes quieren un poquito, esta primera parte de la charla de hoy es el texto de Valencia Escamilla, y la segunda parte de la charla de hoy va a girar en torno al texto de Sebastián Sayeg, ¿sí? ¿Cuál es la idea de Sebastián Sayeg? Que entonces, lo que hay que... detrás del texto de Sebastián Sayeg, muchos otros textos que dan cuenta de esto, se comienza a observar que lo que hay que indagar es en las motivaciones de los legisladores. ¿Sí? Porque ante un sistema de partidos que implosiona, identidades políticas, macroidentidades políticas, pero que se ponen en juego en función del ejercicio del poder territorial, lo que hay que prestar atención es a la trayectoria política y profesional de los legisladores. Entonces el foco comienza a correrse del partido político para comenzar a indagar en torno a los legisladores. ¿Qué elementos dice el texto de Sayeg? Propone un modelo de evaluación parlamentaria, que yo, digamos, es uno de los modelos que me parece interesante, en torno a la efectividad de la aprobación de las leyes, ¿sí? La experiencia de los legisladores, el tipo de educación, la especialización legislativa, ¿sí? Y el número de comisiones de la cual participan los legisladores. Esto es lo que dice Sebastián Sayeg. Sebastián Sayeg incorpora un indicador más, que yo lo contesto un poquito, vamos a ser justos y los voy a mencionar, que es la confiabilidad, ¿cómo lo llama él? Confianza en el Congreso. La confianza en el Congreso. Ustedes sabrán, los indicadores de confianza, para quienes no los conozcan, son indicadores que se construyen a partir de encuestas de opinión, en los cuales se le pregunta a la gente si tiene confianza o no tiene confianza en una institución, y muchas veces eso está premoldeado a partir de la percepción que tienen las personas de las instituciones por medio valga la redundancia, de los medios de comunicación. Entonces, preguntar sobre la confianza o no en una institución política, digamos, yo lo dejaría un poquito de lado. Sí me parece interesante los otros datos, un poco por ser cientificista, digo, ver la efectividad en la aprobación de las leyes, ver cuántas iniciativas envía el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso y cuántas de esas iniciativas se convierten efectivamente en ley, ¿sí? Ver la experiencia que tienen los legisladores, qué tipo de experiencia, trayectoria profesional tienen los legisladores que participan de los cuerpos, ver el tipo de educación que tienen los legisladores y ver la especialización legislativa. ¿Por qué esto es interesante? Porque el proceso que nosotros marcamos de implosión de los partidos tradicionales, de procesos transaccionales que encarecen la legislación y la aprobación de las leyes, se ve acompañado, como decía, retomo el comienzo de la clase de hoy, de la reforma de 1994. ¿Y qué particularidad tiene la reforma de 1994 en la Argentina? Y es que incorpora ciertos institutos del parlamentarismo europeo. Entre ellos, la figura más fuerte es la figura del jefe de gabinete de ministros. ¿Sí? Jefe de gabinete de ministros que no existe hasta 1994 y que es el consenso que encuentran Carlos Menem y Ricardo Alfonsín para llevar adelante la reforma de gobierno. Eso más la Ciudad de Buenos Aires. Pero se detiene allí los institutos parlamentarios, semiparlamentarios, no. Ustedes sabrán que hasta 1994 el sistema de auditoría ex post del Poder Ejecutivo Nacional recaía en el Tribunal de Cuentas. A partir de 1994 desaparece el Tribunal de Cuentas de la Nación
y se crea una figura que es la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación que establece en el Congreso de la Nación el control del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Hay dos mecanismos de control del Poder Ejecutivo: la Sindicatura General de la Nación, que es control en proceso, control durante, y la idea del control ex post, ¿sí? En la jerga de control, recae en la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación que funciona en un todo de acuerdo con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es el órgano legislativo que audita las cuentas del Poder Ejecutivo. Esto también es una novedad y es un instituto que viene del semiparlamentarismo. No es un instituto de los presidencialismos. Si uno ve otros presidencialismos latinoamericanos, lo que existe en los presidencialismos latinoamericanos son los tribunales de cuentas. ¿Sí? Ahí hay una diferencia. ¿Pero se termina allí? No. El Ministerio Público Fiscal es un cuarto poder que crea la reforma del 94. ¿Sí? Y podríamos comenzar a pensar ciertos otros institutos jurídicos y políticos que se incorporan en la reforma del 94. Pero para abreviar un poco y volver al contenido de la charla, esas instituciones del semipresidencialismo o del parlamentarismo son instituciones sobre las cuales intervienen estos procesos políticos, ¿sí? O sea, son herramientas de las cuales se van a valer los partidos políticos y las nuevas identidades políticas en la estructuración de los mecanismos de negociación con el Poder Ejecutivo. Porque las instituciones ya están creadas en la Constitución de 1994 y serán esas instituciones las que, a medida que pasen los años, y es efectivamente la tendencia que se constata, son espacios de negociación con el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Lo cual, visto en un proceso de largo plazo, lo que hace es incrementar las capacidades, ¿sí?, del Poder Legislativo en relación al Poder Ejecutivo y comenzar a compensar, ¿sí?, cierta macrocefalia en torno al presidencialismo argentino o el presidencialismo en América Latina. Cuando uno observa las trayectorias políticas y profesionales de los legisladores en los sistemas parlamentarios, uno lo que puede identificar es procesos de alta especialización de los legisladores. ¿Qué quiere decir esto? Como los sistemas parlamentarios, para quien no lo sepa, los miembros del poder Ejecutivo en los sistemas parlamentarios son miembros del Poder Legislativo. Esto es muy importante. El Poder Ejecutivo no es un poder separado del Poder Legislativo, sino que los miembros del Ejecutivo salen del Legislativo. Eso nosotros no lo tenemos, sin embargo, tenemos algunos institutos del parlamentarismo. ¿Qué sucede entonces? Que en los sistemas parlamentarios lo que se produce es, lo que sucede desde hace ya como 40 años, es una tendencia creciente a la especialización legislativa por parte de los miembros del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque debido al rol que cumple el Poder Legislativo en los sistemas parlamentarios, la necesidad es de legisladores cada vez más especializados en la labor legislativa. Eso, por la forma que se estructura el poder legislativo, no solo en Argentina, sino en otros países de la región, ¿sí? Y cuando pienso en otros países de la región, estoy pensando, para poder entender desde el punto de vista de regímenes políticos, pienso en Brasil y México. Tanto Brasil como México son sistemas, en el ámbito legislativo, son sistemas políticos en los cuales no hay un proceso de especialización legislativa marcado en el conjunto del cuerpo. ¿Y por qué? Porque justamente la capacidad que tienen los políticos locales de acceder al Poder Legislativo Nacional es un instrumento para atraccionar recursos para hacer política en el territorio. ¿Se entiende? Este rol que tiene el Poder Legislativo
de otorgar a los políticos grandes cantidades de recursos materiales y simbólicos a través de los procesos de negociación para aprobar los proyectos del Poder Ejecutivo, lo que hace es que el Poder Legislativo sea visto como una plataforma para hacer política en la provincia o en el municipio. No es visto el Poder Legislativo como un destino en sí para poder hacer trayectoria legislativa, que es lo que sí se puede observar en los sistemas parlamentarios. En los sistemas parlamentarios uno observa legisladores que hacen carrera parlamentaria a lo largo de 30, 40 años. ¿Sí? Y se retiran como parlamentarios. Son diputados, después son senadores, eventualmente vuelven a la otra cámara y se retiran como... Esos casos son los menos por ejemplo, si uno analiza el poder legislativo en Argentina. El poder legislativo en Argentina es un poder legislativo que tiene un grado de rotación alto. ¿Sí? El nacional, siempre estamos hablando del poder legislativo nacional. Los poderes legislativos de las provincias son dinámicas diferentes. Obedece un poco también a la forma en la cual se estructuran las políticas partidarias en las provincias. Y pensemos que no todas las provincias en la República Argentina son federales. Hay muchas provincias que tienen un modo centralizado, unitario, de organización del sistema político-administrativo provincial. Entonces, las legislaturas se organizan de otra manera. Pero volviendo al sistema nacional, nosotros lo que podemos observar a partir de las estadísticas parlamentarias es que el grado de especialización legislativa, ¿sí?, no es alto. Otra cuestión que los llamo a ver en el trabajo es la experiencia promedio de años de los legisladores. ¿Sí? Todos estos datos los van a tener en la página número 10 del documento, la 8 del PDF. ¿Sí? Fíjense allí, estos son datos del 2006, el trabajo está hecho en base a un documento del Banco Interamericano, ¿sí?, que la experiencia de años de los legisladores en la República Argentina era menor a un mandato. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema político, el sistema legislativo nacional de la República Argentina es un sistema legislativo con un alto grado de rotación, en el cual las elecciones, ¿sí?, que ahora se dieron a llamar de medio término, siguiendo la jerga norteamericana, ¿sí?, tienden a ser plataforma para las elecciones ejecutivas que van acopladas a la presidencial nacional. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Los legisladores, por ejemplo, que son electos en el 2017, los legisladores que son electos en el 2021, son legisladores que en gran parte de los casos lo que están haciendo es campaña para el mandato ejecutivo siguiente. ¿Sí? Y la participación del Poder Legislativo es una participación en función de su carrera política en el territorio para un cargo ejecutivo. Ya sea electo o ya sea como gabinete de un futuro gobernador o como gabinete de un futuro intendente. Esto también cambia la lógica del proceso de negociación y articulación de poderes en la República Argentina, puesto que la forma en la cual el Ejecutivo va a negociar es una forma en la cual va a negociar en función de los territorios. Y va a haber una parcelación de los procesos de negociación. Esta parcelación de los procesos de negociación, obviamente, lo que hace es que el otro punto, que es la efectividad en la aprobación de las leyes, sea cada vez menor. ¿Sí? Porque los procesos de negociación van a ser cada vez más altos. Fíjense en la grilla, no sé si tienen abierto el cuadro, pueden observar cómo los procesos de negociación son menores, y esto también permite comprender por qué, por ejemplo, en el año entre el 2015 y el 19, en el cual la presidencia del país la ejerció Mauricio Macri a partir de la coalición Cambiemos, los procesos de aprobación de iniciativas del Poder Ejecutivo pasaron en muchos casos a través de decretos de necesidad de urgencia.
¿En qué radica el uso del decreto de necesidad y urgencia? El uso del decreto de necesidad y urgencia puede explicarse a partir de estos datos, ¿sí?, en que tiene un costo transaccional mucho menor, ¿sí? El tema en términos de recursos que son puestos en práctica, de recursos que tienen que poner en la mesa de negociación el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, tanto materiales como simbólicos, son mucho menores lo que está en juego para el Poder Ejecutivo cuando pone una iniciativa a través de un decreto de necesidad y urgencia. Esto conlleva todo un debate respecto de la figura del decreto de necesidad y urgencia, figura que se trae, porque ya existían los decretos antes de la reforma del 94, pero la forma del DNU se trae del derecho parlamentario español, ¿sí? Que, insisto, una vez más, de lo que estamos hablando es de un sistema parlamentario. Son institutos nacidos en el sistema parlamentario que han sido traídos a un sistema presidencialista. Es un poco el Frankenstein de la reforma del 94. Entonces decía, los cuerpos legislativos tienen una baja efectividad, pero la baja efectividad está asociada en todo caso a un costo transaccional muy alto. Y lo otro que se puede ver es que, a diferencia de los otros países de la región, ¿sí?, los legisladores en la República Argentina participan de una un promedio de cantidad de comisiones mucho más alto que los legisladores de otros países de la región. Esto también tiene que ver con que lo más importante no es la especialización del legislador en la temática legislar, sino la actividad política en vistas a una futura elección. Y que los espacios de las comisiones son espacios de acceso a recursos materiales y simbólicos en función de una carrera política que está atada al territorio. Ahora bien, esto que nosotros podemos ver acá en los textos tiene que cruzarse, ¿sí?, con lo que estábamos trabajando en la materia, en la primera parte, que es los intereses estratégicos y cómo se legisla, puesto que todo lo que haga a los núcleos que nosotros vamos identificando, por ejemplo estos que mencionaba hoy al comienzo de la clase de Daniel a partir del documento que encontró, que son Antártida, política nuclear, eh, espacio aéreo, y podemos comenzar a desarrollar los otros que estuvimos viendo, los hidrocarburos, energía eléctrica. Bueno, podríamos seguir. Necesitan un marco normativo de funcionamiento, de protección, de promoción y de planificación. Entonces, los costos transaccionales asociados a este sistema de funcionamiento que nosotros podemos identificar, ¿sí?, son muy altos. Son muy altos. Y en algún punto comienzan a penalizar, ¿sí?, la legislación sobre la temática. ¿Por qué? Porque lo que comienza a gobernar la acción de los cuerpos legislativos está más orientado a la coyuntura que al mediano y largo plazo. Porque en la coyuntura, es decir, en el lapso de los 2 años, a lo sumo 4, se definen trayectorias políticas. Y cuando nosotros comenzamos a pensar sobre el proceso de planificación de mediano y largo plazo, debemos incorporar horizontes temporales que exceden, ¿sí?, el cálculo político de acceso a un cargo que es legítimo, por otra parte, puesto que el sistema funciona así, ¿sí? ¿Se entiende? Digo, o sea, no es que es ilegítimo ni que hay un mal funcionamiento del sistema. El sistema funciona así. En todo caso, lo que hay que trabajar sería de qué manera se pueden concertar un poco esto que mencionaba Luis en la reunión anterior respecto de
la comisión de futuro, ¿era, Luis? De prognosis. Sí, sí, Comisión de Futuro. Comisión de futuro, o algunas comisiones que permiten establecer lógicas de legislación o de trabajo legislativo que excedan el corto plazo. Ahora, lo que debe comprenderse en todo momento es que eso es difícil por el sistema, por cómo funciona el sistema. ¿Sí? Amén de que, digamos, incluso uno podría plantear que hay un bajo nivel de representación en los legisladores si uno toma la ley de representación política y la cantidad de legisladores que están sentados en las bancas y lo que darían con el censo nacional. Yo creo que ahora, no me acuerdo, deben rondar en torno a los 350 diputados, por ejemplo, cuando en verdad nosotros ahora tenemos 257. Digo, debería haber una ampliación en el número de legisladores, que no necesariamente conllevaría a una dificultad en la aprobación de iniciativas, sino que sería de otro orden la negociación. Bueno, vamos ahora a abrir un poquito al debate, porque ahora vamos a trabajar ahí. Yo ya hoy sí descubrí la actividad de lo nuclear. Yo no sé si ustedes habían leído los textos, pero la idea era, bueno, nada, comenzar a trabajar, que no sea solo una presentación mía. Amén de que, le digo la verdad, me duele un poco la cabeza, así que la idea va a ser, que discutamos un poquitito. Porque si no, siempre digo, o sea, una cosa que me parece como muy importante es que no se lleven la idea esta que muchas veces circula en la prensa en la prensa diaria, ¿no? De que existiría tal cosa como un mal funcionamiento del poder legislativo, ¿sí? En todo caso, lo que hay es un tipo de funcionamiento del poder legislativo que no es ni bueno ni malo, ¿sí? Sino que está estructurado en función de los intereses de los legisladores. Y que esto es funcional a la totalidad del sistema político, ¿sí? No es algo que sea privativo de un partido político en particular. Pero bueno, los escucho. Pues digo que voy a dejar hablar y no dejo hablar. Profesor, por ahí una pregunta respecto al trabajo en comisiones. Si hay alguna norma dentro del reglamento interno que imponga límites en cuántas comisiones los legisladores pueden participar o la participación obligatoria en alguna comisión para alguno de ellos. ¿O eso es libre en función de lo que quieran los legisladores? No, hasta donde yo tengo entendido, Mayor, y acá recurro a Luis, que como colega y ayuda, son a principio de año legislativo, los bloques elevan a la presidencia los miembros que estiman son pertinentes para la participación en comisiones. De manera general, este número que figura acá en el trabajo de SAIEC, que es 4,5, el promedio en Argentina, yo siempre he visto un promedio de 4 comisiones por legislador, y después uno tiene lo que uno podría denominar las espadas legislativas de los bloques, es decir, aquellos legisladores que tienen mayor capacidad oratoria, que tienen un grado de especialización que es superlativo, o que por su experiencia parlamentaria pueden participar de varias comisiones. Esos legisladores pueden tener 7 comisiones, 8 comisiones, y son ellos los que suben ese promedio de 4 a 4,5, pero son pocos, ¿sí? Uno podría pensar en 2 o 3 legisladores máximo por bloque, que son los que pegan el salto en términos de cantidad de comisiones en las cuales participan. Pero tengo entendido, no hay una norma específica que diga tienen que ser 4. No, es verdad lo que dice Gonzalo. Lo que puedo agregar es, en el caso que yo vi, cuando asumen los legisladores, por lo general son siempre los 10 de diciembre, cuando asumen los mandatos, alrededor del 20 de diciembre
cada secretario parlamentario del bloque al que pertenecen, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, cada secretario parlamentario le pide a cada legislador que exprese en una nómina sus intereses, en qué comisiones quieren estar. Entonces cada uno expresa 6, 7, 8, 10 comisiones, de acuerdo exactamente como dice Gonzalo, y en líneas generales, salvo raras excepciones, se otorgan. Por lo general, los que quieren estar en distintas comisiones es como que lo avalan. Presidencia mucho no interviene. A lo sumo por ahí, por alguna cuestión específica del legislador, le dice, mira, me gustaría que estés en asuntos constitucionales, que es más picante, o en alguna otra, y hay como espadas dentro de las comisiones, por ejemplo, legislación general, asuntos constitucionales, presupuesto, defensa, seguridad interior, son comisiones como esenciales en la administración. Después están como las le llamamos nosotros de relleno, que eso, la comisión del Río Bermejo, que no la voy a desmerecer, pero digamos, no tiene una importancia tal que los legisladores se maten por ir a esa comisión. Entonces pasa eso, hay como una especie de ranking y hay una suerte de derecho de piso entre ellos, salvo que uno sea un personaje político muy poderoso, entonces uno llega pisando fuerte y automáticamente puede exigir una presidencia de una comisión. En generales, yo después siempre los que asumen les dan como vocalía, secretaría, a lo mejor una vicepresidencia, y cuando pasa el segundo mandato, recién ahí logran una presidencia. O sea, no es una regla escrita, pero entre ellos más o menos, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? O sea, salvo esas excepciones que decir, bueno, che, no sé, no voy a nombrar ninguno porque si van a pensar que soy ese palo, pero creen que llegan con poder y acceden a las presidencias, pero también hoy les cuento que está tan polarizada la Cámara que están muy polarizadas las comisiones. O sea, nosotros en la comisión en la cual yo trabajo, son 30 legisladores y son 15, en este caso prácticamente del Frente de Todos y 15 de Juntos por el Cambio. O sea, para lograr un consenso hay que sentarse a charlar. O sea, no es así. Y bueno, hoy salió lo de humedales, que ya lo habrás visto, dictamen de mayoría, minoría, me falló, minoría, y el dictamen de mayoría fue el de Juntos por el Cambio. O sea, y eso es lo que te hace el juego político, porque dice, pero pará, ¿no era Grosso el que lo impulsaba? Y era el del Frente de Todos, ¿y cómo terminó siendo el de mayoría el de Juntos por el Cambio? Y bueno, es ese manejo político, como bien dice Gonzalo, no es que funciona mal, sino funciona bien, digamos, en esto, en el juego político, en donde cada uno logra los consensos necesarios eh, para ir mejorando los proyectos, digamos, ¿no? Sí creo que falta una capacitación, no sé si en los legisladores, que por ahí están un poco más en la cuestión política, que estaría buenísimo que tuvieran una preparación, y algunos la tienen, más específica, sino en el cuerpo técnico de algunas comisiones. Yo en otras funcionan excelente, la comisión de presupuesto creo que es una de las mejores que tenemos en el Congreso, lejos, donde el cuerpo técnico, inclusive, no sé si saben, pero entró por concurso, es uno de los informes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados son excelentes, es poco. Ahora, en otros ámbitos me parece que a veces eso no se ve, o se ve poco, entonces es muy difícil, está como en algunas cuestiones como más en automático, en algunos temas. A mí me pasó con un proyecto al cual yo impulsaba un cambio, que es nosotros tenemos una entrega voluntaria de armas, es un programa donde se realiza cada 2 años, se saca una ley, entonces las armas ámbito civil
Lo digo esto porque son más militares y van a saber de qué le hablo, ¿no? O sea, podemos hablar de otro tema, pero así se dan cuenta de dónde voy. Y para mí es una política de Estado que se implementó en el año 2006 a consecuencia de una situación compleja en nuestro país de inseguridad. Entonces, se logró con picos de excelencia una entrega voluntaria en un programa está apuntado fundamentalmente a aquellas familias que tenían un arma, que encontró que el padre tenía, que heredaron, que el abuelo, no está pensada para sacar todas esas armas y las municiones de circulación. Y tuvo picos de entrega interesantes, después se fue como desvirtuando la misma inflación y la última dato que tenía es que se estaba pagando 3 pesos por cada bala y creo que 4.000 pesos está en distintas categorías, pero la primera arma, que es los revólveres, estaban en 4.500, las carabinas creo que estaban en 9. Sabrán lo que vale una caja de balas realmente y 3 pesos por bala creo que debe estar en 100, más o menos, no sé cuánto debe estar ahora, pero comprada en una armería, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que se había vencido la norma el 31 de diciembre del 2021 y estuvimos hasta ahora sin poder, el programa estaba inactivo. Propusimos un cambio, porque para mí esa política de Estado en la cual deberíamos estar todos de acuerdo y que fuera a largo plazo, a 5 años, 10 años renovable, o sea, un plazo de 10 años renovable por otros 10 años. Y lo impulsábamos con una serie de asesores, pero no pudimos porque la idiosincrasia de la norma que decía, bueno, pero si esto ya viene cada 2 años y quedó cada 2 años, si lo ven ahora aprobado, salió cada 2 años. Y dice, pero esto lo podemos modificar, ¿para qué lo tenemos cada 2 años? Si nos imponemos una finalización de algo que está bueno, que no se finalice. Bueno, nada, se los quería contar porque no es que en algunas cosas vamos muy bien y en otras, bueno, pasa esto, la idiosincrasia propia del trabajo hace que aparezcan estas cuestiones, ¿no? Y después una de las cosas que me parece interesante también tener en cuenta es que a veces las leyes, si bien salen, como está diciendo Gonzalo, por el Poder Legislativo, hay algunas leyes que a veces no se reglamentan y eso es un tema casi para un trabajo final integrador, me parece, pero que lo hacen todos los gobiernos de todos los colores políticos, ¿está bien? No es que yo digo, me voy a centralizar en un periodo puntual. Distintos periodos de gobiernos han sacado leyes o las han reglamentado tarde o no se han reglamentado. En distintas áreas, inclusive hasta en defensa hay un decreto que salió mucho después de una ley, entonces reglamentando solamente una parte, o sea, si se acuerdan. Entonces, a veces pasa eso, que es como la interacción esa entre ejecutivo y legislativo hace que a veces esa falta de reglamentación sea como una especie de doble veto, es lo que dicen algunos autores, ¿no? O sea, es lo que utilizan. Pero nada, eso quería aportar como extra que podía llegar a servir. Yo agrego, antes de darle la palabra a Luis, que había levantado primero la mano, y después Jesús, agrego a lo que decía recién Norberto, el tema de justamente cuando esto de las leyes, hay otros trabajos, yo no sé si los incluí para no llenarlos de biblio, pero que lo que dicen es que la legislación por 2 años justamente lo que permite es volver a poner en juego el proceso transaccional cuando se vuelve a discutir la ley. Digamos, es una lógica, o sea, es la lógica misma del sistema esta del toma y daca, en el cual se ponen en juego estos los recursos simbólicos y materiales, en el cual las leyes adquieren también estos procesos. Digamos, no hay leyes de largo plazo, pero porque todo el funcionamiento del sistema es así. Hay un par de trabajos que señalan eso. Yo quería agregar eso a lo que decían los otros. Luis. Profesor, me llamó la atención no escuché una parte que mencionó usted
respecto a la cantidad de diputados y senadores, que había bajado la cantidad y ahora había que retomar esa cantidad original. No, no, lo que señalé es que la ley que establece la representación política en la República Argentina dice la cantidad de diputados que tiene que haber cada cada cantidad de habitantes. Ya. Según esa ley, sí, porque esa ley fue sancionada, no me acuerdo, en la década del 70, me parece. Exactamente. Según esa ley, es que tenemos la composición actual del Congreso Nacional. Mientras que esa ley no se derogue, con el censo de los últimos valores censales, el censo del 2010 y ahora el que se hizo recientemente, la cantidad de diputados nacionales en la República Argentina, siguiendo esa ley y el valor del último censo, debería subir entre 325 y 350 legisladores. Ya. ¿Sí? Porque estaba leyendo y me llama la atención eso, que compré el tema de Chile y Argentina en cuanto a cantidad de senadores y diputados versus la población. Y lo compré con Estados Unidos. En Chile hay uno, o sea, considera sumando diputados y senadores, hay uno cada 97.000. Ajá, En Argentina, uno cada 139.000. ajá. Y en Estados Unidos, uno cada 516.000. O sea, que es que en Chile tenemos 5 veces más congresistas que en Estados Unidos y Argentina tiene 3.7 veces más congresistas que en Estados Unidos versus la cantidad de población. Claro, lo que se da ahí, Luis, es que generalmente el aumento en cantidad de representantes, ¿sí?, no sigue la curva del aumento de la población. Digamos, a mayor cantidad de población, pues en Estados Unidos estamos hablando de 320 millones de habitantes, Claro. ¿sí?, baja la cantidad de representantes en relación a la población en general. Digamos, pero, por ejemplo, si uno toma países más o menos como Colombia, tiene más representantes por cantidad de habitantes que la República Argentina. Bueno, Chile tiene más representantes, pero si uno tomara otro país con características sociodemográficas similares, podría pensar esto, Colombia, por ejemplo. Podría pensar, por ejemplo, creo que Sudáfrica más o menos está en la misma cantidad de población, o un poco más Sudáfrica. Polonia, hay España, que estamos hablando en torno a los 40-45 millones de habitantes en todos los casos. La cantidad de representantes en relación a la población, Argentina tiene subrepresentación. Y esos, digamos, habría que trabajar la ley. Pero, digamos, de vuelta, es algo que nadie quiere tocar. No hay como mucho interés en el sistema político por ahora en tocar eso. No, yo lo veo totalmente al revés. O sea, me parece que hay sobre representación en los países como los nuestros. De hecho, se ha discutido aquí en el Congreso disminuir la cantidad de diputados y senadores, bajarlo a la mitad. Eso sin contar con los recursos económicos de los sueldos. Por ejemplo, aquí en Chile, los diputados y senadores del Congreso tienen los sueldos más altos de la OCDE, incluyendo Estados Unidos, Canadá, todos los países desarrollados, y también Sudamérica. O sea, ¿para qué decir? También han hablado que no es muy popular dentro del mismo sistema, porque han propuesto de distintos partidos bajarlo, pero al final eso no prospera. Es que no habría en principio, Luis, motivos para que eso suceda. Digo, o sea, se entiende, Sí. digo, o sea, en primer lugar. En segundo lugar, el debate en torno a la cantidad de representantes en relación a la población tiene que ver con lógicas de representación del sistema político. Digo, o sea, no hay una representación óptima. La representación óptima está dada por cómo el sistema político estructura la representación política. Que puede Funciona ser... al final. ¿Cómo? ¿Y cómo funciona al final? O sea, si a lo mejor con un país necesita una cierta cantidad de su población para funcionar bien, otro país que tiene otro sistema político necesita una cantidad mayor o menor, de acuerdo a su realidad. Claro, pero por ejemplo, esos argumentos, digo, se prestan al debate porque yo podría argumentar, Luis, en función de lo que... sí, estás acá. En función de lo que vos dijiste recién, yo podría decir, por ejemplo, tomando el cuadro de SAIEG y el estudio del Banco Interamericano, que el buen sueldo de los legisladores chilenos y el alto grado de representatividad redundan en un mejor funcionamiento del sistema parlamentario chileno. Entonces, yo podría decir
que lo que hace falta es subir el sueldo de los legisladores en la República Argentina y aumentar la cantidad de representantes. Porque digo, tienen mayor experiencia en el sistema legislativo, el grado de formación es alto, ¿sí? Tienen un grado de especialización que está dado por un bajo número de comisiones de las cuales participan, y la efectividad del Congreso chileno duplica la del Congreso argentino. ¿Se entiende? Digo, son argumentos susceptibles de ser, digamos, son argumentos que sirven para justificar cualquiera de las dos posiciones. Uno podría decir, bueno, cobran mucho, y uno podría decir después, bueno, porque cobran mucho, funciona muy bien el sistema chileno. Bueno, pero es que si yo me Esa es teoría. es que no, es que si yo miro los indicadores que se construyen, por ejemplo, en este estudio, yo podría decir el sistema parlamentario chileno es altamente efectivo. Tienen bajo grado de rotación, tienen legisladores altamente formados, y el grado de efectividad de los cuerpos legislativos en Chile es alto. Y bueno, podría decir que eso se debe a un muy buen pago y que tienen una alta tasa de representatividad. ¿Se entiende? Sí. Digo, son argumentos como mínimo discutibles. Pero bueno, digo, quería tomarlo porque es muy interesante, porque la cuestión respecto de la paga de los legisladores, la cuestión respecto de la cantidad de representantes, es algo que se ha debatido en los últimos años bastante, no solo en Chile, en Argentina ha sido tema de debate, y creo que de manera general, y obedece a un clima de época, pero bueno, tiene que ver con otras cosas, a mi humilde entender. Pero bueno, gracias, Luis. Jesús, Sí, que había profesor. levantado la mano y después Norberto. Qué bonito escuchar a mis compañeros y a usted sobre la cuestión del debate parlamentario, importantísima. Por ejemplo, Perú es diferente. Nosotros no tenemos dos cámaras, hay una sola cámara. Porque en realidad, hoy en día las empresas, el Estado mismo se tiene que prepararse y tener que las cosas son por resultados hoy en día. No vayamos, ¿para qué vamos a donar tanta gente si no te va a dar buen resultado a la organización? Aquí que tenemos que ser claros. Aquí hay un punto de vista que te dé resultado la situación parlamentaria. Si los parlamentarios te hacen una cosa bien en beneficio del pueblo, a buena hora, pues se les sube los sueldos, se les sube todo. Pero si no están haciendo buena labor, no les vas a pagar más de 80.000, 60.000 soles. No te pases, pues hay que ser realista en realidad. Entonces, desde el punto de vista, Perú tiene solamente la Cámara de Diputados. Y cerraron con todititos los senadores. Acá no hay una sola Cámara y punto. Hay cositas positivas que hay que enmendar y hacer la cosa buena, ¿no? El problema de la negociación, para mí, ¿cómo hacen los partidos que están en el poder ejecutivo, para que puedan tener un buen manejo político y técnico? ¿Qué hace? El segundo que no ha llegado, el que ha ganado las elecciones, le da, en la época de Belaúnde, por ejemplo, cuando fue presidente, porque fue presidente en 2 oportunidades, le dieron 2, 3, hasta 3 carteras al otro partido que llegó segundo. Entonces ahí hay una negociación política, y las leyes salen rapiditas, y se administran rapiditas las cosas. O sea, desde ese punto de vista, da resultado. La experiencia ha demostrado que las cosas positivas, las cosas que se entran a negociación, nosotros como políticos tenemos que saber en qué país, cómo se hizo eso. Por ejemplo, yo de Brasil he aprendido muchas cosas. Los brasileños para negocian con la empresa del Estado y la empresa privada. Y en base hacen la tripartita en cada región y les sale positivo, pues. Imagínense, en Argentina para negociar, teniendo 2 parlamentos, para negociar, para ver los recursos, mi madre, no van a llegar, no se va a poder llegar a hacer, salvo caso que tenga un buen líder, salvo caso que tenga
una buena cantidad de gente que quiere hacer las cosas bien en beneficio de Argentina, porque Argentina tiene que mirar y tiene que tener una visión de cambio total en materia económica. Ahorita en Perú se está haciendo el CEPLAN, que viene a ser el planeamiento estratégico a nivel nacional para el 2050. O sea, ya no estamos proyectando al 2050, porque tenemos profesionales dentro del CEPLAN, que es una entidad del Estado, que ya está viendo en materia estadística cuántos habitantes van a haber en el año 2050. ¿Qué cosa hay que hacer en estos periodos? Las políticas, los políticos que quieren llegar al poder en un cierto determinado, tienen que ver la parte estadística, cómo vamos a llegar, a dónde vamos a llegar, qué profesionales que queremos, qué cosas hay que manejar, qué recursos estratégicos tenemos que manejarlo. Pero que el problema está cómo monitoreamos la parte política y que el político que venga después siga la corriente que quiere el país, que siga el planeamiento estratégico al 2050. Ahí está el problema, que los políticos tienen que mirar al país desde un punto de vista técnico y un punto de vista en beneficio del pueblo. Esa es mi visión, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Norberto, tenías la mano levantada. Sí, dos cositas. La primera de color, se sorprendería lo que gana un diputado en la República Argentina. No debe llegar, Luis, ni de casualidad a los números de ustedes. No, es a veces una fábula, pero no. Paga impuesto a las ganancias, que acá es un impuesto que nos retienen a todos en los sueldos. En el Poder Legislativo, el Ejecutivo lo paga. El Poder Judicial no, en la gran mayoría de los jueces por ahora. Sí, los que fueron nombrados hace poco ya empiezan a pagar. Conozco un camarista que trabaja al lado de otro camarista, o sea, una cámara que está conformada por 3 abogados, 3 jueces, 2 no pagan y 1 sí paga. O sea, en la Argentina pasa esas cosas, ¿no? O sea, a veces que ocurre. Y la otra cuestión que, para dejarlos tranquilos, o a mí me deja tranquilo contárselos, es que el Poder Legislativo nuestro tiene una representación, como bien dijimos, de 257 diputados, y uno le puede decir rápidamente, uno ve la Argentina larga, y ya, bueno, provincia de Buenos Aires son un montón, entonces ellos tienen más diputados. Es verdad, contra una Tierra del Fuego que está media despoblada y son poquitos diputados por las provincias porque tiene menos representación. Sí, entonces tenemos 5 estados poderosos con diputados. Una es la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Eso dice una estadística que cualquiera de nosotros que estamos acá hacemos una fórmula presidencial y nos presentamos y ganamos esos 5 distritos y somos presidente y vice de la República Argentina, contra el resto, perdimos en las otras 19, igual somos presidente porque nos da la cantidad de votos por la cantidad de esa representación. Entonces, dice, si tuviéramos esa representación unicameral, jugaría solamente esas 5 provincias y el resto miraría el partido, porque nada, jamás podrían decir nada porque los pisarían la gran mayoría de ese núcleo, ¿no? Encima la provincia, bueno, es el núcleo central, si lo estamos viendo, ¿no? O sea, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, o sea, el resto para arriba, el norte y el sur, a mirar qué partido estamos jugando. ¿Dónde viene el equilibrio? En el Senado, porque el Senado tenemos 72 senadores, pero juegan 3 por cada distrito. Entonces, no importa lo que apruebe diputados, cuando va al Senado es el filtro, porque ahí juegan 3 senadores por la provincia de Buenos Aires, 3 senadores por Tierra del Fuego, o 3 senadores por Jujuy. Cada uno pone 3, y ahí empieza el equilibrio. Entonces, eso es lo que a mí me gusta del sistema parlamentario nuestro, que logra tener ese equilibrio, ¿no? Entonces, nada, quería contarles eso, ¿no? Como en la representación, que no es menor, me parece, para tenerlo claro, ¿no? Que
ahí es donde funciona bien el sistema nuestro. Siguiendo lo que dice Norberto, vamos a hacer lobby ahora para que ganemos en el Parlamento argentino lo mismo que en el Parlamento chileno, que gana muy bien. Sí, sí. Igual Jesús, coincido 100% en tu última apreciación, ¿eh? O sea, nosotros tenemos el mismo problema. Si lográramos tener, digamos, políticas a largo plazo, donde cada uno tome la bandera del otro como si estuviéramos en los Juegos Olímpicos, la llamita, y sigamos corriendo y se la entreguemos a otro, pero en pos de un mismo objetivo, creo que eso es lo que necesitamos. Y es lo que estamos viendo en todos lados igual, ¿no? Sí, ahí lo que me parece interesante, y yo los invito, por eso les seleccioné estos textitos, puedo ampliar, si quieren ampliar sobre el tema podemos ampliar, pero lo que me parece interesante es que pensar en cuáles son los incentivos, si uno piensa en los legisladores en términos de actores racionales, cuáles son los incentivos que otorga el sistema para el tipo de acción política que llevan adelante. Digo esto pensando en, digamos, uno de los núcleos sobre los cuales nosotros, digamos, formamos en la maestría en Defensa Nacional, que ustedes deben desempeñarse como asesores y en el Poder Legislativo en particular. Pero si ustedes tuvieran que asesorar a un legislador sobre una temática de un proyecto, vería esto me parece que claro, ¿no? Cuando uno interviene sobre un proyecto que no puede considerarse estratégico, sobre un punto, esa labor tiene que estar acompañada de una lectura fina respecto de cuáles son los intereses sobre los cuales se pueden concertar posiciones, digamos, de apoyo a una iniciativa. Porque no todas las iniciativas, por más loables que sean, y por más que ellas contemplen los intereses estratégicos de nuestro país, van a ser tenidas en cuenta por los legisladores. Por esto justamente, porque hay grados de rotación de los cuerpos legislativos muy altos, y porque en el fondo el sistema mismo hace que estén más abocados al funcionamiento político-territorial que a la expertise legislativa. Daniel. Bueno, profesor, una pregunta. ¿Cómo hace Argentina, el Congreso Nacional de Argentina, para equilibrar la cantidad de diputados de una provincia tiene mucha población y una provincia, un departamento que es poco poblada, que no tiene mucha población? ¿Hay un coeficiente, hay una cuota para equilibrar esa cantidad? Sí, es lo que mencionábamos recién, Daniel, que está para los diputados una ley, ¿sí? No recuerdo el número de ley, yo después lo busco y lo ponemos en la plataforma, pero hay una ley que establece el número mínimo de habitantes por legislador o fracción, dice la ley, ¿sí? No recuerdo el número. Y siguiendo esa ley, la provincia que tiene mayor representación política creo que era Catamarca, si no me equivoco, en relación a la población. O sea, Catamarca tendría como un diputado más que la población que tiene la provincia de Catamarca. Creo que era ella. Pero es esa ley. Y justamente es siguiendo esa ley, Daniel, que con los números del último censo nacional, ¿sí? Las provincias que recién señalaba Norberto, como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, es decir, toda la franja central que coincide al mismo tiempo con la zona económica de producción agropecuaria, principalmente, sería aquella que tenga mayor representación político-parlamentaria. Y allí comienza todo un debate respecto de la representación en el Congreso de la Nación y el equilibrio regional, que es lo que decía Norberto, donde allí el Senado de la Nación interviene como contrapeso en términos de representación de la entidad jurisdiccional. ¿Sí? Los senadores son a la provincia, ¿sí? Y el diputado es a la población. Bueno, sí, comprendí. La pregunta es un gatillo para la otra pregunta, porque además de, al menos en Brasil, además de esa distribución, hay una cuenta, una cuota
para los estados menores. Entonces, en Brasil, por ejemplo, São Paulo alcança el límite de 70 diputados. No pasa disso. Para que São Paulo não tenha uma... Además de los senadores, a questão de los senadores é outra coisa. Esse equilíbrio já empieza em la própria Câmara de Diputados, para que os estados pequenos tenham, además de 8. 8 é o mínimo de diputado de cada departamento. Luego, hace uma nova conta com o quociente, é uma divisão entre a população do estado e a população de Brasil. Então, os estados menores ganham alguns deputados a mais com essa conta para diminuir esse desequilíbrio. En Argentina no hay cuotas, ¿sí? O no hay bancas que pueden ser como existen en otros países. Por ejemplo, en Chile es la figura del senador vitalicio, ¿sí? O representaciones que tengan que ver con otro motivo que no sea el del sufragio por distrito electoral. Entonces, y que los distritos en Argentina son, los diputados son representantes del pueblo de una provincia y los senadores son representantes de las provincias. Eso también es una diferencia con otros países donde los diputados son representantes de jurisdicciones al interior de las provincias y en la Argentina son representantes porcentuales, según cálculo DONT, de la población de una provincia entera. Hay un mínimo tácito que es el de 5, creo que todas las provincias en Argentina, las provincias chicas, tienen 5 legisladores, Catamarca y Tierra del Fuego. El resto de las provincias tienen a partir de allí para arriba, en función de la ley que citaba. No recuerdo el número de ley, después lo voy a buscar. Luis. Sí, respecto a eso, profesor, lo que hubo en Chile fue, cuando compartió el sistema democrático el año 90, fue de senadores designados, que estaban nombrados de acuerdo a sus posiciones previo al inicio del gobierno de Elwin, que fue el primer presidente elegido. Pero eso el año 2007, con la reforma del presidente Lagos, se acabó. Se acabaron los senadores designados y son todos electos. Perfecto. Perfecto. Y lo último que la Constitución que se planteaba, que se puso a plebiscito, se planteaba la eliminación del Senado, quedando solamente una Cámara de Diputados y una Cámara de Representantes regionales. Pero eso se rechazó, así que todavía ya queda en cero, esa idea por lo menos. O sea, seguimos como estábamos, con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Perfecto. Muchas gracias, Luis. No, yo la verdad que recordaba aquello del senador vitalicio por el caso de Pinochet. Sí. Y sabía, igual que esta figura digamos, de representaciones puntuales en función de cuotas o en función de algún tipo de población a la cual se le quiere dar específicamente representación en el Parlamento, existe en varios países. Digamos, ahora no me acuerdo bien algunos, pero digamos existe eso. Como puede ser, por ejemplo, en los países... creo que la Constitución venezolana incluye la representación de los pueblos originarios por cuota, ¿sí? Independientemente del voto y del sufragio. ¿Sí? Hay algunos países que incluyen esto dentro de la representación política en el Parlamento. Eso también se quería poner, que haya una representación de pueblos indígenas en el Congreso y... No, básicamente pueblos indígenas. Y tal como se hizo con la comisión que se creó para hacer la nueva constitución, se puso cuotas para personas indígenas y cuotas, sistema paritario, que eran mitad hombres, mitad mujeres. Sí, están con esas ideas para poner en el Congreso, pero al final ninguna de esas ideas fructificó porque todo el proyecto se cayó. Sí, en el sistema argentino lo que existe es ley de paridad, pero digamos, a diferencia de los otros sistemas sudamericanos, el caso argentino es el caso en el cual por Constitución Nacional estas cuestiones no figuran. Lo que hay son leyes que regulan las tasas de representación, la paridad, ¿sí? Pero no están en la norma de la Constitución Nacional, o sea que son susceptibles de ser modificadas por el Congreso mismo. Claro, más fácil modificar una ley que la Constitución. Exactamente. Bueno, yo por el video
no quisiera continuar la clase, así ya lo cortamos acá, que llevamos 1 hora y media. No sé si tienen alguna duda o pregunta más. No, una cosita cortita. Sí, La ciudad de Ushuaia, o sea, nosotros tenemos el Congreso Nacional, tenemos los legisladores provinciales y cada ciudad tiene su cuerpo legislativo, que es el Consejo Deliberante, que es pleno de la ciudad. Entonces, en la ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante, que es el poder legislativo de la ciudad, tiene una banca del pueblo, una banca del ciudadano se llama. Entonces, que está muy buena la iniciativa, porque eso hace que yo no dependo de la voluntad de Gonzalo, de, no sé, Federico, de Guillermo, o sea, no dependo del concejal que me quiera apoyar mi iniciativa, sino yo la presento ante el Poder Legislativo y si la consideran, yo ese día puedo sentarme en la banca y discutirlo con ellos de par y par. O sea, no la puedo votar, pero sí la puedo pelear y la puedo discutir. Y me pareció, bueno, nada, contárselo como que es interesante esa figura. Siempre me quedó dando vuelta esa, eh, esa idea, ¿no? De cómo esa representación popular puede cualquiera ir y sentarse. Igual nosotros podemos, como ciudadanos, presentar un proyecto, yo lo sabía. Claro, eso. sí. No hace falta que dependamos de nadie, pero no lo podríamos discutir. O sea, tenemos que depender si las comisiones lo tratan y bueno, nada, ahí iremos. Pero en ese caso, en el caso de Ushuaia, tiene esa banca, la banca del vecino, donde puede sentarse a, a, a defender su proyecto. No conocía, sí, interesante, ¿no? La primera vez que escucho el caso. De la mano de eso, más allá de lo legal, ¿no? De que el ciudadano puede acceder directamente a la presentación de un proyecto, ¿funciona eso en la realidad o cuál es el canal? Porque varias veces uno en la fuerza ha tenido la discusión, que se juntan dos militares y se pone a arreglar el ejército, la fuerza, etc. Entonces siempre decimos, no, nos está faltando una ley de movilización, una ley de esto, y yo entiendo que si no sale de la propia fuerza tratar de solucionar esa necesidad y acercarle a un legislador, decir, mire, hice este proyecto, puede venir por acá, por allá, tal vez no está en la motivación de muchos legisladores decir, che, vamos sentando a hacer una ley de movilización, porque no es un tema que esté en agenda y por ahí si no somos nosotros como profesionales de la defensa quienes los ponemos en la agenda social para que también sirva de presión o de motivación a ese legislador, que si fuese por él, por ahí puede usar alguna de estas iniciativas como moneda de cambio, lo que hablábamos antes, cuando no debería ser. Me parece que debe haber un acercamiento mayor de las propias instituciones o de la gente que está dedicada a un tema en cuestión para acercar sus iniciativas y ver que el Congreso o un diputado por ahí de los que después se quiere proyectar a algún cargo ejecutivo lo pueda tomar como bandera y si es algo que pueda llegar a ser importante, usarlo como plataforma para imponer alguna iniciativa desde el punto de vista de defensa, ¿no? Yo comparto con vos la idea general, pero la conducción política de la defensa la hace el Ministerio de Defensa. En todo caso, que debería presentar la ley de movilización o esas cuestiones, más allá que uno puede participar y, como nos decían, cuando no tenés la orden, tratá de generar la que te la den. Bueno, entonces se podría generar de la fuerza. Pero también hay una comisión de defensa que está pensando en los temas de defensa. Hay otras instancias que por ahí también tienen que trabajar para mejorar la legislación o la devolución de las angustias de la fuerza que están sin resolver. Sí, ahí eso, yo la semana que viene me van a tener que disculpar, pero es muy probable que no pueda estar tener la reunión sincrónica. Eso yo les voy a poder recién avisar cuando me den un poquito más de información. Pero si no tenemos ahí, yo les voy a proponer alguna otra reunión para recuperar. Pero les iba a presentar un pequeño estudio que realicé en el marco de una diplomatura del Congreso sobre el trabajo de la Comisión de Defensa Nacional. Y uno lo que puedo observar allí es, primero, hay algunas cuestiones que a mí me interesa debatir, que tiene que ver con esto de las actitudes activas y pasivas del Poder Legislativo Nacional, la lógica transaccional de los recursos materiales y simbólicos,
y que cuando uno incorpora la visión del legislador volcada hacia el territorio, entiende que aquello que interesa al legislador es aquello que le ofrece recursos para su carrera política. Hay ciertas temáticas, y es allí donde a mí me parece que la cuestión de las temáticas asociadas a los intereses estratégicos tienen una posibilidad, porque obedecen a un grado de negociación que no es el político electoral, sobre el cual se pueden establecer lógicas de trabajo independientemente de las otras. Como si yo dijera, habría dos planos de negociación. El plano de negociación, que es para la política del territorio, para la política electoral, y otro plano, que es el plano de la negociación en torno a los intereses estratégicos. Pero que sí requieren, lo que decía Norberto hace un rato, un grado de especialización por parte de la Cámara y del cuerpo de la Cámara, muy importante para poder dar backup a esos debates, ¿sí? Allí, mayor, si uno esto yo traigo a colación algo que mencionaba en otras oportunidades, si uno trae la experiencia de otros países, uno se da cuenta que el debate en torno a la defensa nacional es un debate que jamás suscita el interés de las masas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tipo, nadie se vuelve loco ni va a votar por cuestiones de defensa nacional, por cuestiones de movilización de tropas. Digo, eso no suscita el interés electoral. Sin embargo, hay que encontrar el espacio en el cual eso se pueda trabajar, ¿sí? Digamos, obedece un poco a la inteligencia política, de inteligencia en el sentido de pensar de qué manera se introducen esas temáticas, ¿sí? Y que no sean lesivas para que el legislador entienda que puede legislar sobre eso y además legisla sobre lo otro que sí le ofrece recursos para su carrera política. Digo, esas dos cosas no son, no se llevan, no se chocan, sino que pueden ir de la mano. No, por ahí tiene más costo votarle en contra que proponerlo. Claro, y el costo de votarla en contra se salva haciendo que nunca sea puesta en debate. Entonces, ojo, porque muchas veces lo que se termina haciendo es lo que ahí tengo un paper muy lindo que se llama Cajoneando el debate, que es cómo hacen las comisiones para justamente guardar los temas sobre los cuales nadie puede decir que no. Hay temáticas sobre las cuales ningún legislador va a decir no, eso no. Ahora, la forma en la cual... ¿Me puede pasar el paper? Esa cuestión de cajonear el debate, justamente lo que hace es no poner sobre la mesa mecanismos de negociación. Digamos, cuando ningún legislador está interesado en negociar sobre una temática o se sabe que los recursos no están disponibles para esa negociación, lo que hace, y ahí es el rol fundamental, por eso lo que decía Norberto respecto de los roles en la Cámara, las espadas legislativas de los bloques, que son los legisladores con mayor experiencia, son los que generalmente son presidentes de comisión y son los que cajonean los debates. Porque ahí sí interviene la política partidaria. ¿Sí? Entonces, digo, es complejo, es un sistema complejo de toma y daca, pero también es un sistema complejo en el cual hay que saber en qué momento los temas salen a la luz para el debate político. Lo único que, a raíz de la maestría, yo empecé a mirar un poquito más en detalle el tema de defensa. Antes no lo hacía y ahora sí. Y creo que el viento de cola que genera el operativo Belgrano con el COVID y esta suerte de reconocimiento que empezó a haber a las fuerzas, me parece, lo estoy diciendo con una visión totalmente civil, no quiero que se enoje nadie, que lo veo en el impacto del presupuesto. El presupuesto de este año lo vi para un estudio que tuvimos que hacer para otra materia. El presupuesto anterior, el FONDEF, tenía algo así como cerca de 7.000 y ahora tiene como cerca de 16.000 millones para inclusive la creación de la base conjunta que va a tener en Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida. Entonces, y creo que el momento político me parece que lo vio en ese momento
en ese momento el ministro Rossi, cuando crea el FONDEF. O sea, me parece que fue el momento justo, es decir, ¿es ahora nunca, muchachos? Bueno, es ahora. Y creo que, y lo que tiene el FONDEF de bueno es que no importa el color político. Ahí ya salgamos para el azul, el amarillo, no importa el color. El FONDEF ya tiene un 0,8% que se va a destinar permanentemente del presupuesto nacional, siempre, para renovación. Entonces, esto generó un cambio, vuelvo a decir, como de visión que no se estaba dando. O sea, la pelea me parece que hubo en otros momentos políticos donde dijeron, muchachos, acá hay recorte, hagan lo que puedan. Y bueno, creo que esto también es un cambio, ¿no? Positivo, o sea, yo creo que es positivo para las Fuerzas Armadas como renovación, porque ya tiene y lo interesante de esto, ahora tiene un problema, no sé si se dieron cuenta. ¿Cuál es el problema? Que de los 16.000 millones me obliga a tener cuadros técnicos que sepan comprar rápido, porque solamente se puede pasar por ley un 10% al año siguiente. O sea, podemos pasar 1.600 millones. O sea, hay que gastar esa plata. Y en un año, con licitaciones, uno dice, no, sí, después hay que hacer los papeles. Por eso es que necesita cuadros técnicos muy rápidos para poder gastar ese flujo de dinero que ahora no es que el 16 de... Hoy es 10, el 16 se aprueba ese presupuesto en Senado. Lo importante es que da previsión. Exacto. Entonces uno trabaja y hace las licitaciones y demás y sabe que va a haber fondos para cubrirlas. Si no antes, lo mismo las empresas que se tienen que presentar. ¿Va a haber fondos o no? ¿O es como siempre lo mismo, que me hacen presupuestar, que hago todo el trabajo y después se termina cayendo por alguna mini pelea o pelea en sí y no se compra nada? Esto por lo menos da previsión y sí, las oficinas, como dice usted, de presupuesto, están todo el tiempo trabajando para tratar de llegar a cumplir los términos de la ley. Bueno, ha suscitado debate. Yo pensé que iba a ser como tipo la clase más aburrida, pero no, suscitó debate esto. Nos llevamos sí en claro una cosa, es que los legisladores argentinos deben ganar como los legisladores chilenos. Eso es como clarísimo, por lo bien que funciona el Parlamento de Chile. Así que nos llevamos eso. Los militares también, me anoto en eso. Luis, por favor, pasame ese número en dólares en privado. Tengo a varios que quiero hacer enojar. Gracias. Bueno, voy a cortar la grabación.